Bienvenidos, Oscurers. Estamos ante un video más de la serie de milagros bíblicos con explicación científica, y en esta ocasión les hablaremos de la caída de los muros de Jericó, otro de los capítulos más polémicos de la Biblia en cuanto al debate religioso científico. Nuevamente recordamos que el motivo de esta serie de videos no pretende de ninguna manera intentar convencer a nadie de la existencia de un Dios, ni de la inexistencia del mismo. Nuestra intención no es atacar absolutamente ninguna fe. Por el contrario, es establecer elementos tangibles para eventos que son considerados como milagros, en muchos casos por su naturaleza difícil de explicar. Nuevamente encontraremos varias teorías que pretenden dar una conclusión definitiva a este evento, y ese es el mayor argumento de los fundamentalistas, cuyo cuestionamiento va orientado justamente a que si los científicos no son capaces de ponerse de acuerdo y sacan tantas teorías, entonces no existe certeza ninguna de sus afirmaciones. Sin embargo, nosotros te mostraremos los diferentes argumentos para que puedas sacar tus propias conclusiones, y además porque estas teorías no necesariamente están peleadas unas con otras, y ciertamente la mayoría tienen mucho sentido. Así es que sin más, nos vamos con el contenido. Bienvenido a la Caja Oscura. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: «He entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros». El capítulo de la Biblia dedicado a la caída de Jericó es uno de los más polémicos y debatidos, ya que no se pueden determinar datos exactos en base a lo descrito por la Biblia. La perspectiva varía de acuerdo a la disciplina con la que el tema es abordado, estudiado y analizado. Comenzaremos hablando desde el punto de vista arqueológico, donde la precisión de los hechos debe ser casi absoluta para dar por buena una hipótesis. Abocándonos a lo que la Biblia menciona, Jericó fue la primera ciudad conquistada por los israelitas en Palestina. Lo sombrío de este capítulo, en el que pasaron por el cuchillo mujeres, hombres, niños y ancianos, no encuentran ninguna justificación para ello. Pero de igual manera, las imprecisiones en lo relativo a su ubicación geográfica dieron motivo a búsquedas de evidencias fallidas. Aparentemente, la situación de Jericó estaba ubicada en el yacimiento de Tel es-Sultán, y fue en su colina, el emplazamiento más lógico, donde se iniciaron los trabajos de excavación en 1907 a cargo de una expedición austroalemana dirigida por Ernst Selin y Karl Watzinger, donde se contaba con planos, fotografías, dibujos y secuencias estratigráficas. Sin embargo, no existía fiabilidad de la cronología, por lo que se esperaba encontrar restos atribuibles a la edad del Bronce reciente, y al no ser así, se concluyó que, acorde al desarrollo de los eventos según la Biblia, entonces Jericó debió de haber estado deshabitada a la llegada de Josué. En una segunda expedición dirigida por John Garstang, hecha en 1929, el arqueólogo aseguró haber encontrado restos de una doble muralla colapsada que rodeaba una ciudad del Bronce reciente. Se entiende que las diferencias se dieron como producto de la aproximación al problema de dos maneras distintas. Sin embargo, sería hasta 1952 que, de la mano de la experimentada arqueóloga Kathleen M. Kenyon, que se introdujo a la ciencia moderna en las excavaciones, con tecnología de punta, eso sí, lo que dio por resultado una hipótesis que es la que se ha mantenido hasta el día de hoy, respecto a su ubicación. Kathleen manifestó que existieron 4 periodos de poblamiento de la Edad de Bronce en Jericó y los subdividió de la siguiente manera. El Bronce Antiguo, del 3000 al 2200 a.C., es la Edad de Oro de Jericó, un asentamiento relativamente grande y amurallado donde se suceden 2 culturas en el tiempo. Periodo intermedio Bronce Antiguo y Bronce Medio, del año 2200 al 1800 a.C.,
Aunque se han encontrado numerosas tumbas, no aparece una ciudad propiamente dicha hasta el final del periodo. Bronce Medio, del año 1800 al 1550 a.C. La ciudad vuelve a florecer y se rodea de una nueva muralla. Bronce Reciente, del año 1550 a 1200 a.C. Los restos hallados son minúsculos y no hay rastros de murallas. Esto dejaba claro que el relato bíblico no era acertado, al menos en lo relativo a la cronología, ya que el libro de Josué no nos da ninguna fecha concreta. Para llegar a esta fecha tenemos que hacer cuentas desde Reyes 6.1, donde se dice que el comienzo del éxodo tuvo lugar 480 años antes de la construcción del templo de Salomón. Esto sería entonces 967 a.C. más 480 años, menos 40 años que duró el éxodo, nos daría como resultado 1407 a.C. ¿Existe entonces posibilidad alguna de que el relato de Josué haya ocurrido en realidad en tal fecha si conservamos íntegramente su literalidad? No, porque la historia nos muestra que el control de la zona aún pertenecía a los egipcios en ese tiempo, y así fue desde Tutmosis III en 1480 a.C. hasta Ramsés II en 1279 a.C. De hecho, Kathleen Kenyon demostraba con esto que no estaba de acuerdo en que los eventos hubieran tenido lugar en el siglo XIII a.C., ya que las evidencias encontradas no coincidían. Pero ciertamente la evidencia sí que mostraba que había existido una ciudad que había sucumbido a un gran incendio, pues en sus informes escribió textualmente: la destrucción fue total, las paredes y suelos estaban ennegrecidos o enrojecidos por el incendio y cada habitación estaba llena de ladrillos caídos, maderas y utensilios caseros. En la mayoría de las habitaciones los objetos encontrados estaban completamente abrasados. Y si se revisa el texto bíblico, dice en Josué 6:24 lo siguiente: y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Esto da credibilidad a una parte esencial de la historia narrada en la Biblia. No obstante, la investigación de Kathleen M. Kenyon arrojó otros datos interesantes. De acuerdo a los restos encontrados de ladrillos de barro en la base de la colina, donde se creía que estaba situada la ciudad, procedían de murallas que presumiblemente habían sido derrumbadas antes de su destrucción. No obstante, si bien las fechas no coinciden, la evidencia física sí muestra que algo pasó ahí. Aquí es donde damos paso a la primera teoría. Si bien esta teoría pretende desmentir la intervención sonora como respuesta al fenómeno, dejaremos aquella como segunda hipótesis porque su aplicación física es mucho más precisa. Esta primera, no obstante, también resulta interesante y creíble. Para explicar la base teórica, nos referimos a la siguiente parte del texto bíblico. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Lo primero sería preguntarnos si el sonido de 7 trompetas y el grito prolongado de todo el pueblo serían capaces de derribar un muro de piedra de 5 metros de altura, sobre el cual se levantaría posteriormente una muralla de ladrillos de 4 metros de altura y 1,5 metros de ancho, que además estaría reforzada con un murallón de tierra. Esta teoría cree que el simple sonido no podría tumbar esa estructura, pero que esto podría haber generado las condiciones propicias para un terremoto. Pero antes de continuar, te invitamos a visitar nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, en donde encontrarás contenido adicional al de este canal. Y si no te has suscrito aún, ¿qué estás esperando? Dale like y marca la campanita porque eso nos ayudaría a estar subiendo constantemente material de este tipo. Retomando la investigación de Kathleen Kenyon, se encontraron ladrillos completos y posicionados en la base exterior del muro principal,
lo que hacía suponer que habían caído como producto de un desmoronamiento desde cierta altura y hacia afuera de los muros de protección, lo que sugiere un fuerte sismo que agitó el suelo y amplificó su fuerza en las zonas del suelo blando, motivado posiblemente por ondas sonoras de baja frecuencia. La teoría de un terremoto no es extraña si tomamos en cuenta el desarrollo de los eventos. Además, estamos hablando de un territorio que ya ha sido golpeado anteriormente por este tipo de fenómenos. Simplemente basta recordar el acontecido el 11 de julio de 1927, justamente en Jericó, considerado posiblemente el terremoto más destructivo que afectó la zona de Palestina durante el siglo XX, con un epicentro localizado al norte del Mar Muerto, lo que afectó tanto a Jericó como a Jerusalén, Ramala y otras localidades más. Ello posee una explicación perfectamente lógica y tangible. La localidad posee una falla sísmicamente activa de más de 6.000 kilómetros y que se extiende desde el valle del río Jordán y el borde oriental del mar Mediterráneo hasta el estrecho ramal nororiental del Mar Rojo, creando una separación entre la península del Sinaí y Arabia Saudita. ¿Pudo haberse tratado de un terremoto entonces? Sí, perfectamente. ¿Pudo haber sido causado artificialmente por la vibración de las pisadas de todo un pueblo y los cuernos de carnero? Es una posibilidad tangible. Pero ahora damos paso a la segunda teoría y quizá la más interesante. Los estudios de la dinámica de fluidos y de la dinámica de sólidos nos han demostrado que existe un fenómeno físico que puede afectar sensiblemente al comportamiento de los mismos a través de las frecuencias. Estamos hablando de la resonancia. ¿Y qué es la resonancia? La explicación de manual nos indica que es el fenómeno de incremento de amplitud que ocurre cuando la frecuencia de una fuerza periódicamente aplicada es igual o cercana a una frecuencia natural del sistema en el cual actúa. Esto significa que las vibraciones pueden causar comportamientos diversos en la materia. El término se originó en el campo de la acústica, que en este caso nos interesa particularmente. Lo primero que tenemos que dejar claro es que la resonancia acústica se genera dentro de lo que se conoce como resonancia mecánica, ya que estudia el comportamiento justamente de un sistema mecánico. Al diseñar objetos y sistemas, los ingenieros deben de asegurarse que las frecuencias de resonancia mecánica de las partes componentes no coincidan con las frecuencias vibratorias de los motores u otras partes oscilantes. De lo contrario, se podría producir una falla catastrófica conocida como desastre de resonancia, lo que motivaría el colapso del objeto o el sistema mecánico. Esto es fácil de ilustrar con un ejemplo por demás conocido, el de la copa de cristal que se rompe con un sonido. Lo que sucede en ese caso es que al tintinar una copa, esta comienza a vibrar en una frecuencia acústica específica, y al recibir las ondas causadas por un sonido, incluso la voz de una persona que alcanza la misma frecuencia y tono, vibra aún más de lo que lo hace normalmente, lo que logra que el material colapse y el cristal se rompa. ¿Pudo este fenómeno físico causar la caída de unas murallas aparentemente indestructibles? Vamos a verlo. Si nos vamos a una hipótesis sencilla con este concepto como objeto de estudio central, podríamos aventurarnos y llegar a la conclusión de que el primer día que la multitud dio la vuelta a la ciudad, la vibración causada por esta pudo causar que los cimientos se resintieran debido a la resonancia. El segundo día se pudo acentuar el efecto del día anterior hasta el punto de causar un movimiento leve, casi imperceptible, pero realmente importante de los cimientos, y así sucesivamente hasta que en el séptimo día los cimientos se encontrarían tan débiles que su desplome era inevitable, tan solo con el estímulo adecuado. La combinación del sonido de las trompetas con la voz unificada de todo un pueblo pudo motivar una onda capaz de hacer vibrar toda la muralla en la frecuencia adecuada hasta que ésta terminaría desplomándose. El investigador francés Vladimir Gavrot lo sustenta en sus descubrimientos de la capacidad de los infrasonidos como arma auditiva. En teoría, pues, con una simple trompeta podemos derribar el muro mejor construido si sabemos encontrar la frecuencia a la cual ese sistema o estructura es frágil. Nikola Tesla estuvo a punto de destruir su propio laboratorio con una máquina de infrasonidos, en su búsqueda de la creación de armas para generar impulsos en ciertas frecuencias. De hecho,
el científico serbio dedicó una buena parte de sus estudios a explicar los efectos que los pequeños sonidos podrían tener en una estructura y evidentemente en la estabilidad de esta, como lo podrían ser los edificios. El ingeniero mexicano Joaquín Bojórquez Acuña, especializado en ingeniería estructural, realiza un estudio muy interesante acerca de la posibilidad de que los muros de Jericó hayan sido derribados mediante resonancia, cuyo link te dejamos en la descripción. La relación que establece con la ingeniería moderna está vinculada al fenómeno de la resonancia estructural. Lo primero que menciona es que para la realización de una construcción es necesario conocer las características del suelo donde se pretende construir para conocer la amplificación de los desplazamientos laterales en caso de que las frecuencias del mismo y de las estructuras a construir coincidan. Posteriormente deben realizarse estudios de vibración ambiental que determinen diversos aspectos basados en la dinámica de suelos. Los aspectos técnicos de su estudio no los mencionaremos por ser de alto nivel de especialización, pero a grandes rasgos llega a la conclusión de que los muros de Jericó cayeron porque simplemente los israelitas hicieron coincidir la frecuencia fundamental del sonido de las trompetas, mayor contenido energético, con el periodo estructural de los muros de la ciudad, por lo que el fenómeno de la resonancia se presentó, ocasionando el colapso. Simple y sencillo. Pero nuevamente volvemos a las interrogantes de todos los videos. ¿Cómo fue que alguien pudo dar los datos tan precisos para lograr el colapso? ¿Terremoto, resonancia o milagro real? Saquen sus propias conclusiones, Oscurers, y háganos saber en los comentarios su opinión. Y hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en la siguiente, Oscurers.